Buenas tardes nuevamente, espero que estén muy bien. Un gusto que nos podamos volver a encontrar en esta asignatura o encuentro virtual de historia. Hace ya algunos días que no nos veíamos. La última vez que habíamos estado en este encuentro virtual, recordarán algunos que estuvimos haciendo esencialmente la revisión de los distintos trabajos académicos que se habían enviado hasta ese momento. Hoy día, y ese día particularmente, no alcanzamos a ver un video que yo les había adelantado, que es explicativo y tiene mucha relación con respecto a lo que va a ocurrir o con lo que vamos a ver en este encuentro virtual. ¿Ya? Entonces, para iniciar con nuestro encuentro virtual, antes de ir a ver el video, les voy a presentar cuál es el tema a tratar y después vamos a ver el video. ¿Cuál es el tema que vamos a trabajar el día de hoy? Es el descubrimiento de América. Esto está totalmente relacionado, chicos, con lo que nosotros habíamos estado trabajando, con lo que habíamos estado conversando, con esto del mercantilismo, del Estado moderno. Está muy asociado. Y ahora, en este encuentro, vamos a ver particularmente qué relación tiene. ¿Ok? Ese es entonces el tema central o principal del día de hoy. Nuestro objetivo de aprendizaje es analizar el proceso de formación de la sociedad colonial americana, considerando algunos elementos como la evangelización, esclavitud y otras formas de trabajo no remunerado. Eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en estos encuentros virtuales. Entonces, una vez presentado ya este tema, este objetivo, vamos a observar y les pido que presten mucha atención. Voy a hacer algunas preguntas o voy a dejar algunas preguntas para ir realizando de forma aleatoria a cualquiera de ustedes. Les pido entonces que miren con atención el siguiente video, ¿ya? Lo voy a compartir también de inmediato. Ya, acá entonces acabo de proyectar o de cambiar la pantalla y ahora aparece el video. Voy a darle reproducir. Esperemos que no tire demasiados anuncios. Traté de descargar el video, pero tuve un problema ahí con mi programa que descarga, así que vamos a verlo directamente desde acá, desde la página de YouTube. Presten atención, observen, escuchen, tomen apunte y después lo vamos conversando. Es uno de los hechos más importantes de la historia universal y representa el encuentro definitivo de dos mundos que habían evolucionado independientemente desde el origen de la humanidad, lo cual cambió el rumbo de la historia. A finales del siglo XV, la gran mayoría de la población pensaba que la Tierra era plana. Los marineros temían que allende los mares hubiera monstruos marinos. También creían que a partir de un punto, los barcos desaparecían o caían por un abismo. Los únicos continentes conocidos eran Europa, África y Asia. Sin embargo, un navegante genovés, Cristóbal Colón, partía de la idea de que la Tierra era esférica. Los hombres cultos, los navegantes y comerciantes conocían perfectamente que la Tierra no era plana. Colón vivió muchos años en Lisboa, que entonces era el gran centro de la navegación, copiando cartas geográficas y mapas. El comercio de las especias tuvo en un principio su centro en Venecia. Tras la caída del Imperio Romano, el Imperio Otomano pasó a tener el control territorial de las rutas de comercio. Había que buscar nuevas rutas. Los portugueses se habían adelantado a los castellanos en la exploración marítima y ejercían un fuerte dominio comercial en las costas africanas. Ya habían descubierto la isla de Madeira, las Azores y Cabo Verde. La corona portuguesa perseguía en aquellos momentos un plan para llegar a la India rodeando el sur de África, hazaña que acabaría culminando Vasco de Gama años más tarde.
Colón tenía un proyecto para llegar a las Indias Orientales y Zipango, actual Japón, siguiendo una nueva ruta marítima por el oeste en vez de la ruta tradicional hacia el este, por tierra. Este proyecto fue llamado la Empresa de las Indias. Lo que no imaginó Colón es que el radio de la Tierra era mucho más grande y que en medio se iba a encontrar con un continente desconocido, América. Colón primero ofreció su proyecto a Juan II de Portugal, el cual trasladó el asunto a su comité de consejeros en temas náuticos, que finalmente rechazaron el proyecto. Tras la declinación del rey de Portugal, Colón ofreció el proyecto a los reyes católicos, Isabel y Fernando. Durante años, Colón esperó a que su proyecto fuera aceptado. Cuando ya Colón había perdido toda esperanza, los reyes católicos accedieron a patrocinar el viaje, y en las capitulaciones de Santa Fe en Granada, acordaron con Colón el inicio de la expedición y cómo sería el reparto en caso de que la misión fuese exitosa. En el documento se le otorgaba a Colón el título de Gran Almirante de la Mar Océana y el cargo de virrey de todos los territorios que descubriera, así como la 10ª parte de todos los beneficios obtenidos. A Colón le costó enrolar a su tripulación. Un viaje a lo desconocido producía verdadero pánico. Pero finalmente, el 3 de agosto de 1492, Colón partió del puerto de Palos de la Frontera, Huelva, con 3 carabelas: la Santa María, la Pinta y la Niña. Aunque en realidad la Santa María era una nao que gustaba menos a Colón, pues era más grande y menos maniobrable. Vicente Yáñez Pinzón era el capitán de la Niña, Martín Alonso Pinzón el de la Pinta y Cristóbal Colón el de la nao capitana, la Santa María. Unos 90 hombres formaban el resto de la expedición, casi todos andaluces. La expedición se dirigió a las Islas Canarias, donde Colón acondicionó sus naves para adecuarlas a la travesía atlántica y se aprovisionó de víveres. Colón sabía que tenía que descender a esa latitud para coger los vientos alisios. El 6 de septiembre de 1492, la expedición partió nuevamente hacia las Indias desde la isla de La Gomera. El viaje de Cristóbal Colón no resultó fácil para nadie. De hecho, hubo conatos de amotinamiento, pero gracias a la presencia y las dotes de mando de Martín Alonso Pinzón, se consiguieron resolver estas situaciones. Había pasado 1 mes y 6 días desde que partieron de La Gomera y la tripulación estaba muy desmoralizada y desprovista de toda esperanza. Ya se habían agotado todos los cálculos y previsiones realizadas por Colón. Fue entonces cuando el marinero Rodrigo de Triana, encaramado al palo mayor de la Pinta, divisó algo en el horizonte y gritó: ¡Tierra a la vista! Era el día 12 de octubre, fecha que hoy se rememora como la fiesta de la Hispanidad o Día de la Raza. La expedición había llegado a una pequeña isla de las Antillas. Esta isla era Guanahani para los nativos. Colón la bautizó como San Salvador. Hoy, la identificación exacta de la isla es materia de debate. Colón hizo 3 viajes más. Con el tiempo y nuevos viajes, la teoría de la existencia de un nuevo continente desconocido se hacía más fuerte. Sin embargo, Colón murió pensando que había llegado a las Indias por una nueva ruta occidental. Creyó firmemente en esta teoría. De una manera un tanto obstinada, la misma obstinación que le había llevado al éxito años antes. Colón descubrió un nuevo continente, pero nunca lo supo. El año 1492 cambió la historia de la humanidad para siempre, y para la historiografía supone la ruptura con la Edad Media para adentrarnos en la Edad Moderna. Entonces ahí pudimos observar un inicio, ¿cierto?, respecto al tema que vamos a trabajar el día de hoy. Se explicaron y se mencionaron varios puntos que son importantes y que probablemente
la mayoría de ustedes yo creo que en algún momento ya lo había visto. Sin embargo, es importante que lo volvamos a recordar una vez más porque es un tema sumamente relevante y que explica muchas otras cosas. De hecho, lo que se trabaja mayoritariamente en octavo básico es todo lo relacionado a la historia de Chile. Descubrimiento entre comillas, ya voy a decir por qué descubrimiento entre comillas, y descubrimiento y conquista de América y de Chile. Eso es como la parte más fuerte que se trabaja aquí en octavo, o lo que vamos a trabajar en lo que va quedando del año. Entonces, para poder iniciar con aquello, hay que entender esto del llamado descubrimiento de América. Voy a compartir, vamos a volver nuevamente a nuestro Power. Y vamos a iniciar con algunas preguntas, ¿ya? Vamos a colocarle acá una especie de lluvia de ideas. Y necesito que me vayan comentando algunas cosas. Por ejemplo, ¿ustedes creen que esto es un descubrimiento en sí? ¿Qué opinan respecto a eso? Me gustaría que cualquiera de ustedes pueda entregar su opinión en el chat o también lo pueda activar su micrófono y mencionármelo. ¿Será este un descubrimiento realmente? ¿Se escucha? Sí, escucho. Yo creo que no es un descubrimiento porque ya como que puede ser un descubrimiento para los lugares del mundo donde no sabían de la existencia de América, pero América siempre existió y no era que no existiera, que tenían su propia civilización así entre todos y realmente llegaron a apropiarse de otra civilización distinta a la de ellos como creyéndose superiores. Por eso no creo que haya sido un descubrimiento, que descubrieron algo, así como descubrieron un lugar, ¿no? Porque había gente ahí civilizando, es como encontrar ahora un pueblo que nadie sabía que existía, tampoco sería como descubrirlo, que existía. Ok, sí, muchas gracias, Samantha. Creo, de inmediato, dame un segundo. Lo que menciona Samantha es bien importante porque Samantha dice, o sea, un descubrimiento así como tal, no, porque en realidad América ya existía, ¿ya? Pero obviamente para esos lugares, en este caso Europa, que era como el centro de todo, hasta ese momento no era mayormente conocido este territorio. Eh, ¿Quién me había hablado recién? Yo, Joaquín. Eh, ya, ok. Coméntame entonces qué piensas tú respecto a esto. Yo, pensando en la respuesta que dijo la Samantha, pues a mí me gustaría decir de que, como cuando mostraba de que América supuestamente se había descubierto por ellos, ¿Ya? también podría haber sido que si hubiesen batallado, también las otras personas al descubrir o al escuchar de otras personas querían ese territorio, pero si no lo habían escuchado es porque también lo habían descubierto. Ya, ya, ok, también es una visión obviamente válida. Muchas gracias Joaquín. En el chat tengo algunas opiniones, voy a revisarlo de inmediato. Eh, Catalina Yáñez me dice que lo es, ya que nadie sabía si había más tierras. Eh, el Vicente dice si puedo hacer un resumen, porque llegó, Vicente Leal dice que si puedo hacer un resumen porque llegó un poquito tarde, no alcanzó seguramente a ver el video completo. Vicente, habíamos iniciado recién con el video y ahora estamos en la presentación del tema, así que ahora vamos a mencionar de una u otra forma, profundizar lo que se explicaba o lo que se mencionaba en el video, así que atento nomás. Eh, bueno, respecto entonces a esta visión del descubrimiento de América, vemos que hay algunos que piensan que sí podríamos llamarle de esa forma, otros piensan que no sería lo adecuado, no sería lo correcto. ¿Qué más saben? Y también pueden basarse en lo que vimos recién. ¿Qué más saben respecto a esto del llamado descubrimiento o conquista de América? ¿Qué me pueden comentar? ¿Qué punto creen que sería importante? Al igual que recién, tienen la posibilidad de activar sus micrófonos o de escribirme en el chat. ¿Alguna idea que sea relevante, que sea importante respecto a esto del descubrimiento o conquista de América? Espero de forma voluntaria, ojalá, porque no quiero ir
obligatorio. Mister, ¿se escucha? Sí, se escucha. Yo creo que en verdad no fue un descubrimiento, sino que fue como darse cuenta, porque en verdad ya había gente ahí viviendo, o sea, ya estaban los nativos, por decirlo. ¿Ya? Entonces, en verdad, en vez de descubrimiento, yo creo que fue como darse cuenta de que había más territorios en el planeta. Ya, ok. Muchas gracias, Emilia, y complementando lo que mencionábamos delante, y muy bien. Miren, bueno, vi que Ángel estaba levantando la mano. Ángel, no sé si quieres entregar tu opinión. Ah, me dice que no, tal vez solo lo pasó a presionar. Pero en el chat tengo ya varias respuestas y cosas que son bien interesantes. Por ejemplo, Vicente Rojas me dice que un punto o una idea importante es que Cristóbal Colón realizó 4 viajes, ¿ya? Y eso no es menor. Vamos a escribir los cuatro viajes de Colón, que de hecho lo vamos a revisar muy breve, pero vamos a ver que efectivamente realizó estos 4 viajes. Vicente Leal agrega otro comentario, dice, los mayas pensaban que los españoles eran dioses. Claro, es una de las tantas cosas que vamos a trabajar más en profundidad durante estos encuentros, y que no es menor, porque significa, o sea, si entre comillas no se hubiese dado este suceso en la época que se dio y de la forma que se dio, probablemente nosotros como americanos seríamos muy distintos, muy distintos. Por algo nosotros hablamos un idioma que se entiende que es el español. Eh, si hubiese sido, entre comillas, vuelvo a utilizar el comillas, descubierto por alguien de otra nacionalidad, probablemente hablaríamos otro lenguaje, otro idioma. Así que es importante ahí lo que menciona también su compañero. Kiara me menciona que, dice, varios años después de la llegada de Colón, los europeos se percataron de que América no estaba conectado por tierra. Felipe me dice, solo descubrieron la ubicación geográfica. Ya, eso creo que también aporta bastante. Los españoles, ¿sí? ¿Sí escucho? Es que, puta, no me expliqué bien la anterior vez, pero a lo que me refería yo es de que América no era o sea, no era un continente virgen, por decirlo así, porque ya estaba ¿Mm? habitado por los, ¿qué sé todo? Por los nativos, digamos. Digo, por los Mm. nativos. Entonces, eso fue más que nada descubrir la ubicación de América. Ok, ok, sí, comprendo. Comprendo, y se suma otro de los comentarios que hay por acá, ¿ya? Eh, Isabela me dice, no, Mister, no sé si cuente como dato el descubrimiento, pero antes que los españoles llegaran a América, los nativos no conocían las enfermedades, o sea, que no se enfermaban. Mira, Isabela, o sea, no es que no conocían las enfermedades, de hecho sí, obviamente existían algunas enfermedades. ¿Cuál es el punto respecto a eso? Es que cuando comienza este encuentro, porque algunos le denominan también el encuentro de dos mundos, eh, los europeos traen enfermedades que no existían en este continente, eso sí. Y claro, después comienza a desarrollarse, pero sí existían enfermedades. El tema es que no eran las mismas enfermedades que trajeron los europeos. ¿Ok? Eh, ¿Alguien tiene su micrófono activado? No sé si quiere entregar su opinión. No logro divisar Eh, quién. ¿Se escucha mejor así? Se escucha, pero un poco despacio. Eh, es que creo que el micrófono está medio malo, pero yo pienso que como que no necesariamente hay que tener como a Europa como en ese momento el centro del mundo solamente porque eran como los más evolucionados. Yo creo que eran lo mismo que acá en América, solamente que tal vez pudo haber sido al revés, que a los americanos también descubrieron a los europeos. No fue como que ellos hayan descubierto América, Sí, puede también ser de otra manera. Y sí, también si es que nunca hubiese llegado nadie, hubiésemos evolucionado, yo creo que por nosotros mismos, por nuestra cuenta, y creo que hubiese sido mejor. Ok, sí, entiendo, Samantha, entiendo lo que quieres decir, así que bien, también ahí aportando. Para seguir avanzando, chicos, de hecho, tengo una última pregunta que voy a responder acá, después les doy el espacio para más preguntas. Me dicen por acá, Mister, Américo Vespucio no descubrió América y Colón la conquistó. Miren, acá eso es importante porque no es que
volvemos al concepto de descubrir o no descubrir, pero si lo llevamos a ese punto, Colón, Cristóbal Colón, finalmente no supo que se había encontrado con otro continente. ¿Ok? ¿Quién es el que se da cuenta definitivamente de eso? Es este caballero llamado Américo Vespucio. Por eso es que nuestro continente se llama América, ya en honor a este caballero llamado Américo Vespucio. ¿Ok? Pero que Cristóbal Colón finalmente murió sin saber que efectivamente había conocido o para él descubierto otro continente, otro territorio, ¿ya? Pero también volvemos al punto de que efectivamente sabemos que el continente ya existía. Este de descubrimiento solamente es válido desde el punto de vista de los europeos, ¿ya? Pero nosotros sabemos que existía este continente. Vamos entonces a esta, es una presentación que va resumiendo algunos de los puntos importantes que se mencionaba tanto en el video y que es importante para conocer todo esto. Por ejemplo, uno de los puntos más importantes, ya hemos hablado de Cristóbal Colón, que es el personaje o el protagonista como de toda esta historia, pero también hay otros personajes que son relevantes en el cómo ocurrieron los hechos. Por ejemplo, uno de estos o algunos de estos personajes son los que se mencionan acá, ¿ya? Los reyes de España. Vimos que los portugueses, claro, el rey de Portugal, rechazó este proyecto porque era un proyecto que tenía Cristóbal Colón, ya era como un plan que tenía. Entonces en Portugal se rechazó y finalmente Cristóbal Colón lo va y da muestras en España a los reyes católicos que son Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. eh, y obviamente allí se logra la aprobación de esto y se da esta incursión. Catalina Kremer, ayúdenme por favor entonces con la lectura de estos dos párrafos, por favor. ¿Me escucha? Sí, se escucha. Ya. Antecedentes. Los reyes de España, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, buscaban también buscar nuevas rutas hacia Oriente. Cristóbal Colón, navegante genovés, les presentó su proyecto, la posibilidad de alcanzar Oriente viajando por mar hacia el oeste. Ya, muchas gracias, Catalina. Ahí tenemos un último párrafo que dice: una vez finalizada la reconquista española, en 1492, Colón obtuvo autorización y apoyo financiero para su expedición. Miren, de acá varias cosas que podemos destacar. Ya estábamos mencionando la importancia de estos reyes, de los reyes españoles. Otra cosa importante es respecto a Cristóbal Colón, que como decíamos tenía un proyecto, pero este proyecto no era para decir, oye, yo me voy a este continente. Como ya mencionamos, no sabía la existencia de este otro territorio, sino que él tenía un plan para poder llegar hacia el oriente a través de otra ruta, ya que cambiando a la ruta que se utilizaba en ese momento, y de esa forma poder buscar una ventaja en términos económicos. Ese era el plan. Ya no era el plan, me voy a descubrir o voy a conquistar un nuevo continente. El plan era, vamos a encontrar una ruta para poder llegar y para poder comerciar de mejor forma. Creo que eso sería lo más destacable en esta primera instancia. No olvidar entonces de la importancia de Cristóbal Colón y de los reyes católicos. Dijimos también que se dieron cuatro viajes importantes, pero obviamente el más relevante, el más conocido para la historia es este primer viaje, ya el primer viaje de Cristóbal Colón. Me gustaría que alguno me pudiese ayudar con la lectura. A ver, tal vez Bárbara Echeverry, ayúdame con la lectura, por favor, de lo que aparece en pantalla. ¿Se escucha? Ya. El primer viaje de Colón, el 3 de agosto de 1492, Colón zarpó desde Puerto de Palos con 2 carabelas, la Pinta y la Niña y una nao, la Santa María. Después de
de 2 meses de difícil travesía, el 12 de octubre de 1492, Rodrigo de Triana al fin avisó a la tierra. Desembarcaron en la isla de Guanahani, en las Bahamas. Colón creyó haber llegado a las Indias. Ya, muchas gracias Bárbara. Algunas cosas que también podríamos ir destacando. Bueno, respecto a las fechas, a mí particularmente no me gusta tanto esto de hacer énfasis en esta fecha, ocurrió algo particularmente, pero es sumamente conocido, entonces no es menor no saber esto. El 3 de agosto de 1492 zarpa desde el puerto de Palos con estas dos carabelas y una nao. Ya en el video también se mencionaba quién eran los respectivos capitanes de cada uno de estas carabelas y de esta nao. Sin embargo, nos quedamos tal vez con esta fecha, el 12 de octubre de 1492, porque es en esta fecha que se logra este encuentro. Este encuentro, llamado encuentro entre dos mundos, también se conoce de esa forma como les comentaba adelante. ¿Cuál es el lugar? Es lo que para los nativos es la isla de Guanahani, y Cristóbal Colón llamó a esta isla San Salvador. ¿Okay? Sin embargo, como dijimos delante, Cristóbal Colón no sabía que estaba en un nuevo territorio, digamos que ellos no conocían, sino que él pensó que había llegado a las llamadas Indias Orientales. Tengo una pregunta. ¿Cuál creen que fue la característica de este encuentro entre dos mundos? Tal vez no en el inicio, pero si hablamos de lo que ocurrió desde el inicio y después, entre los españoles y los nativos, los nativos de este lugar. ¿Cuál fue el resultado de ese encuentro entre dos mundos? ¿A quién trajo beneficios? ¿A quién trajo más problemas? ¿Qué creen ustedes? Los escucho, piénsenlo un poquito. Repito mi pregunta. ¿Cuál fue el resultado de este encuentro entre dos mundos? Tanto al inicio como lo que ocurrió años después. ¿A quién trajo beneficio? ¿A quién perjudicó? ¿Y por qué? ¿Qué saben de eso? En el chat veo algunas respuestas. Bueno, tengo una pregunta, pero una pregunta que no tiene demasiado que ver con la clase. Vicente, le digo que probablemente algún día, probablemente en primero medio, ¿por qué no? Milton me dice recompensas, ese sería como el premio, entre comillas. León me dice tener una América más civilizada. Me gustaría que me puedan explicar eso, tanto Milton como León. Bueno, Samantha también me agregó una respuesta, me dice, ya, no, me dice otra cosa que respecto a una compañera que salió, Samantha, todavía no se conecta nadie, ¿ya? Así que cuando se conecta ahí doy el ingreso, para que lo sepas. Valentina Aro me dice, perdón, estaba confundido, la que me había escrito eso era la Bárbara. A ver, vamos acá porque hay varias respuestas en el chat. Voy con Samantha. Samantha me dice, creo que perjudicó más a los nativos por cómo se dio este cambio de cultura forzoso. Muy bien, muy interesante lo que menciona allí. Valentina me dice, pudo traer problemas a los nativos que habitaban ahí, ya que les estarían quitando parte de sus tierras. Kiara también menciona económicas, políticas y científicas. Creo que algo había escrito, no sé si Kiara había escrito algo arriba, ¿no? Pero dice económicas, políticas y científicas. Felipe Ojeda me dice, el contacto con los españoles tuvo un enorme impacto en América. Se introdujeron diferentes especies vegetales y animales, como el caballo, especie introducida en el segundo viaje de Cristóbal Colón. También me dice por acá, trajo beneficio a los españoles porque estafaron a los nativos y le dieron cosas de sobra a cambio del oro, pero fue más malo para los nativos porque se adueñaron de sus tierras. Milton también comenta y profundiza, se sacaban el dinero de los nativos como recompensa, o sea, más que el dinero, los recursos minerales que existían acá.
A España lo ayudó económicamente, comenta Vicente Leal. León dice, a los españoles al llegar a América pudieron como de alguna u otra forma enseñar a los nativos. Ok, podría ser también otra visión. Y Samantha dice, no fue algo muy amigable para los nativos porque los forzaron a cambiar por completo toda su forma de vivir. La Cata Kremer me dice, fue un encuentro pacífico también. A ver, hay varios comentarios, hay varias ideas, y creo que en general la mayoría son correctas, hay otras que no son tan precisas. Por ejemplo, si hablamos respecto a las consecuencias para ambos mundos, podríamos decir que el mundo europeo o el mundo español y portugués se vio beneficiado principalmente en un tema económico. ¿Se acuerdan que hablábamos anteriormente del mercantilismo y esto de la acumulación de los metales preciosos como el oro y la plata? Bueno, eso del mercantilismo tiene una directa relación con esto del llamado descubrimiento de América, porque aquí se comienza a explotar y a sacar todos los recursos minerales que existían. Entonces, se vieron los europeos muy beneficiados económicamente por ese lado. Si lo vemos desde un punto de vista de social, digamos, de lo humano, la cantidad de muertos, chiquillos, la cantidad de muertos, sobre todo nativos, que murieron desde la llegada hacia este continente, fue inmensa, ¿ya? Entonces, no trajo beneficios en ese sentido para los nativos de este continente, más bien al contrario, trajo una pérdida tanto de cultura como una pérdida netamente humana, ¿ya? Pero lo vamos a profundizar también, sobre todo cuando lleguemos a lo que fue este proceso de conquista. Muy bien, varias opiniones y en general bien correctas. Nos quedamos entonces con el primer viaje de Colón, que se establece o se marca acá, que aparece en pantalla, ya lo habíamos comentado en todo caso. También acá aparecen los 4 viajes que realizó Cristóbal Colón. Ya vemos que obviamente fueron variando en cuanto al trayecto, pero en esencia iba más o menos hacia los mismos lugares. Recuerden que, bueno, acá aparece marcado con distintos colores, con naranjo la ruta del primer viaje, con rojo el segundo viaje, con morado este tercer viaje, y con verde el cuarto viaje, pero insistimos, o repito, el primer viaje sobre todo es tal vez el más relevante. Tengo algo en el chat, voy a revisar, denme un segundo. Otros 2 conceptos importantes, chicos, que no se habían mencionado tal vez tanto, pero que es importante que lo sepan. Bueno, entre paréntesis, la Cata González me dice también la consecuencia es que muchos nativos se volvieron esclavos. Efectivamente, lo vamos a ver después cuando hablemos de la conquista española. O sea, en términos formales no eran esclavos, pero en la práctica sí lo eran, ¿ya? Entonces también es esa otra consecuencia de este proceso. Como les dije recién, hay 2 conceptos que son importantes, que no se habían mencionado, pero que prefiero mencionarlos por si los llegan a leer o a escuchar ahí por alguna parte alguna vez. Este concepto de una bula y este concepto de un tratado de Tordesillas, ¿ya? Son 2 cosas distintas. Una vez que se hace el descubrimiento de esto, insisto, descubrimiento desde el punto de vista europeo, entre España y Portugal comienzan a realizar una especie de acuerdo para saber cómo se iban a dividir estos nuevos territorios. Recuerden que eran territorios y ellos tenían en esencia esto de ir conquistando y dominando. Entonces, entre España y Portugal, que eran los que tenían como mayor liderazgo, tienen que hacer acuerdos para decir cómo se iban a dividir esto. Entonces, el primer acuerdo que hacen es en esta llamada bula intercaetera, donde los reyes de España, como aparece mencionado acá, acudieron al Papa. El Papa, ustedes sabrán que es la máxima autoridad religiosa en la actualidad y en esta época también. Y el Papa estableció la división de estos nuevos lugares que se habían conocido. Y a ese acuerdo entonces que creó el Papa entre España y Portugal se le denomina bula intercaetera. Bula entonces, acuerdo entre los españoles y portugueses, un acuerdo realizado por el Papa de la época. Papa, repito, es la autoridad religiosa más importante católica.
Sin embargo, esto fue en 1493. Un año después se realizó el Tratado de Tordesillas. ¿Por qué? Porque los portugueses no habían quedado conformes con esta división anterior, con esto que se había hecho en la bula. Entonces, crearon un nuevo acuerdo entre ellos mismos, entre los españoles y los portugueses, donde, eh, donde se llegó a a una nueva división. De hecho, ustedes se preguntarán, ¿por qué en Brasil hablan portugués? ¿Por qué no hablan español? Ahí está la respuesta, por si alguien se lo había preguntado, porque si se dan cuenta, Argentina, Perú, Chile, eh, todos estos países hablan o tienen como lenguaje común el español. Sin embargo, Brasil habla portugués. Y eso tiene que ver porque en esta época, a partir de estos tratados, se estableció que esa parte de lo que conocemos como Brasil quedaba para Portugal. ¿Ok? Bueno, ahí también pueden ver en pantalla una división que no vamos a analizar tan profundamente, pero cuando hablamos de esto del Tratado de Tordesillas, aparecían como unas líneas divisorias donde se decía a quién pertenecía estos determinados territorios. Miren, esto es importante y ya con esto vamos a ir finalizando, por lo menos para respecto a la presentación. Ya dijimos que hay dos imperios que son importantes en esta época. Estamos hablando de 1490, 1500. Son el imperio español y el portugués. Ambos tenían mucho poder, mucha importancia, eh, y lograron quedarse con una serie de territorios. Por ejemplo, los portugueses solamente se quedaron con lo que es Brasil en la actualidad, pero aparte de Brasil quedaron con otros territorios, por ejemplo, en lugares como en Asia y en África. No es que solamente se quedaron con esa parte de Brasil, ¿ok? Sino que se quedaron con esa parte de lo que conocemos como Brasil, en la época no era conocido así, y otros territorios de Asia y África. Y los españoles se quedaron con la gran parte de este continente americano, y por eso conquistaron en su gran mayoría eh, este, este territorio. Miren, esto ya lo vamos a ver en la siguiente clase, que es la importancia o cómo se fue dando la relación entre los españoles, los conquistadores españoles y los distintos imperios que se encontraban acá. Como decían delante, no es que no existían, no es que no había nada acá en América, sino que había gente, habían en algunos lugares imperios, podríamos mencionar los mayas, los aztecas, entre otros, o los incas, y hay que ver cómo se fue desarrollando entonces el encuentro entre estos dos mundos, ¿ya? Pero eso va a ser materia de otro encuentro. Ángel me dice, profe, ¿y por qué Estados Unidos su idioma es inglés? Porque básicamente, Ángel, fueron colonizados por los ingleses. Los ingleses también era un imperio importante de la época. Los ingleses lograron dominar este territorio antes que los españoles o que los portugueses. Entonces, por eso en Estados Unidos hablan inglés porque fueron colonizados o dominados por los ingleses, ¿ya? Muy buena pregunta allí, Ángel. Miren, pasó súper rápida la hora. Yo creo que hay muchas cosas más, muchas preguntas más que realizar. La próxima clase, miren, la próxima clase para iniciar vamos a comenzar con esto. A ver, debería estar acá. Comparto pantalla nuevamente. Ya, hay una ficha que se las podría enviar, pero en realidad prefiero que la trabajemos acá en clases, así que en nuestro próximo encuentro virtual vamos a trabajar con esto para iniciar la clase, así que ojalá que hayan prestado bastante atención, hayan anotado todo lo más importante, y además saben que esta clase va a estar después grabada en YouTube, o va a estar subida al YouTube de nuestro colegio. No sé si hay alguna duda o consulta, chiquillos. Me gusta estos encuentros con ustedes porque en general hay harto comentario en el chat, hay harta pregunta, hay harta duda, harto aporte, así que bien, no sé si para ir finalizando algo que no se haya entendido
respecto a lo que vimos el día de hoy, o está todo claro? Vayan diciéndome o confirmándome si es que está todo claro, si es que hay dudas, por favor. Solo les pido que digan algo, porque si no dicen nada es como si estuviese hablando solo y, y no sé si están ahí. Coméntenme algo, díganme sí, mister, o no, mister, está, no tengo todo claro. Ah, ya, bueno, ahí comienzo a recibir más respuestas. Todo claro, mister, todo bien. Kiara me dice, profe, ¿usted quién cree que descubrió América? ¿Colón o Américo Vespucio? Es que ahí volvemos, Kiara, a la pregunta que hacíamos al inicio. ¿Es este un descubrimiento? Claro, para los europeos sí es un descubrimiento, pero en realidad para mí no es un descubrimiento. Pero técnicamente es Cristóbal Colón el que llega primero, y Américo Vespucio simplemente se da cuenta de que este es un nuevo territorio. ¿Ya? Entonces, clarito, me dicen los demás, está todo claro, sí, está todo bien. Ya, chiquillos, entonces estamos siendo la hora ya, estamos casi a un minuto de las 16:45. Me despido y nos estaremos viendo en un siguiente encuentro virtual. Que estén muy bien. Cuídense y nos estamos viendo. Hasta pronto. Pueden ir finalizando nomás y saliendo de este encuentro virtual. Vicente, Vicente Rojas me dice, yo no entendí mucho lo de la repartición. ¿Estás, Vicente, por ahí? Vicente Rojas. Sí, profe. Ya. Vicente, mira, lo de la repartición de las tierras es como les comentaba antes, como se comienza o se descubre este nuevo continente o estas nuevas tierras entre los dos imperios más importantes, que son los españoles y los portugueses, tienen que llegar a acuerdos. Entonces, ellos para llegar a acuerdos realizaron estas como tratados. El primer tratado se hizo mediante el Papa, o sea, ellos fueron como donde el Papa, es como que hoy día fueran las autoridades decirle al Papa, decirle, oiga, ¿sabe qué? Nosotros tenemos esto y no sabemos cómo dividirlo. Entonces el Papa en ese momento llega y dice, ya, esto para ti, esto para ti, esto para España, esto para Portugal. Y a esa división se le llama la bula intercaetera, ¿ya? Sin embargo, después los portugueses no quedaron conformes con esta división. Entonces, para buscar un nuevo acuerdo, conversan con los españoles y llegan a un nuevo acuerdo. Y ese acuerdo se conoce como el Tratado de Tordesillas, donde se establece como esta nueva división de la tierra y esta nueva división de estas tierras que habían sido descubiertas. Y en ese caso, como decíamos, algunos vimos que gran parte de lo que es América quedó para los españoles y otra parte de América quedó para Portugal, y en lugares de Asia y África quedaron también para Portugal. ¿Ya? Se hizo entonces principalmente en estos dos tratados, en la Bula y en el Tratado de Tordesillas. No sé si queda un poco más claro ahí, Vicente. Ya entendí, mister. Gracias. Ya, Vicente. Bueno, chicos, ahora sí, que estén muy bien, cuídense. Nos estamos viendo. Saludos.